analicemos. Bueno, como le decía al principio del programa, vamos a hablar del Tren Maya, de este proyecto que fue, pues, de las banderas, digamos, de la campaña de López Obrador, junto con la refinería, que también tiene muchas críticas, muchos cuestionamientos de la refinería de Dos Bocas en Tabasco, con el aeropuerto de Santa Lucía y el tren el ísmico, que, bueno, pues este proyecto del transísmico, que es, pues, unir el Golfo de México con el Pacífico, que se podría hacer un poco más viable o más interesante, ¿no? Para competir un poco con Panamá. Pero los tres proyectos, esto que enarbola López Obrador, está el Tren Maya, y que, pues, yo no entiendo cómo están las cosas, pero por eso nos propusimos a conocer un poco más de gente que vive allá, y tengo el gusto de saludar a un buen amigo de muchos años. Fue integrante de Fonatur hace también muchos años, ¿para qué le digo cuántos? Él es Julio Bardanca, ambientalista, y pues siempre ha estado muy al tanto de lo que ocurre en el tema ambiental, en el tema de, pues, de la protección de los lugares tan vulnerables como es la zona del sureste de México. Julio, ¿cómo estás? Gracias por tomar la llamada ya a Cancún. ¿Qué tal, Armando? Qué gusto. Qué gusto saludarte, Armando. Felicitarte además por tu extraordinaria carrera y transmisiones que siempre nos están llenando de información. A tus órdenes, con mucho gusto. Estás en Cancún, ¿verdad? Exactamente. Así es correcto. Yo vivo en Cancún ya fijo desde hace casi 12 años. 12 años. Oye, Julio, cuéntanos ahorita cómo está el clima, por cierto, ¿eh? Aquí estamos en el nubladillo. Pues fíjate que efectivamente esto de la nube que vino del Sahara oscureció un poco el cielo. Sin embargo, lo que sí subió mucho fue la temperatura. Estamos ahorita con una sensación térmica aproximada de 38, 39 grados. Y sí se siente, la verdad es que sí. ¿Les llegó algo de la arena del Sahara o tienen filtros en el aeropuerto, como decía el secretario de Salud de Chiapas? Soplamos. ¿Cómo va el sargazo por allá? Sí, bueno, para la arena soplamos todos para que no cayera, nada más pasó por encimita. Y el sargazo, pues sí, lamentablemente está otra vez recayendo, se está trabajando muy fuerte, hay que reconocerlo. Sí están trabajando mucho por parte de las autoridades en México, pero no es fácil. Es un tema difícil, es un tema que no es fácil de librar. No antes que sí se esté haciendo. Oye, a ver, pues les deseamos suerte en ese tema del sargazo, que debe ser una pesadilla, pues, sobre todo porque, pues, no hay turismo y todavía llega el sargazo, pues por así, como decía mi compadre, cada vez está peor con Y. Cuéntanos, cuéntanos de este proyecto del Tren Maya. El presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo no hace más de un mes por allá para dar el banderazo para el inicio de obras. ¿Cómo fue esto? Si había todavía amparos, había reclamos de pueblos originales de ahí y de ambientalistas que reclamaban que no podían iniciar cuando había no habían presentado incluso impacto ambiental, la manifestación de impacto ambiental y otros trámites. ¿Cómo está, Saúl? Es correcto, Armando. Mira, sí, efectivamente hay bastantes comunidades mayas que por supuesto no están de acuerdo con este proyecto porque en realidad no beneficia a ninguna comunidad. Como tú sabes, este lugar donde fue el banderazo, que se llama Xcán, Nuevo Xcán, es un lugar que está muy cerca entre Yucatán y Quintana Roo. De hecho, es uno de los lugares que se veía muy afectado. Fue seleccionado porque es un poblado muy pequeño, con gente que pues, realmente no participó la gente en el evento. Al final ahí algunos se acercaron, o más bien los acercaron para salir en la foto. Pero fíjate que es un dato importante.
esto que te voy a comentar, justamente donde señalaron, en este caso Jiménez Pons y la gente que viene con él, por donde va a pasar, así lo digo, del otro lado de la carretera por donde se va a instalar, es una zona de cenotes, donde claramente hay más de 8 o 9 cenotes que pues son evidentemente que se van a afectar. Muchos de estos cenotes, Armando, no son a cielo abierto. Algunos de estos cenotes entras en una caverna que está a escasos 2, 3, 4 metros y adentro es donde está el cristal de agua del cenote. Es absurdo pensar que un tren que debe de pesar, pues no sé, cada vagón debe andar alrededor de los 70, 80 toneladas, pues pueda pasar encima de esto generando esta vibración en un suelo completamente kárstico, poroso, que lo hace muy endeble, ¿no? Entonces se escogió ese lugar para el banderazo, se escogieron lugares como en Mérida, donde el tren que pasó pues es un tren de hace 80 años, ¿no? Sí, estamos viendo algunas imágenes mientras tú nos estás platicando esto sobre las fotos que nos mandaste de cómo eran los trenes, ¿no? O sea, bueno, son antiguos. Esas imágenes que te mandé de ese tren que data de principios del siglo pasado, 1810, 1800 más o menos, obviamente fue don Porfirio que lo mandó a hacer. Era un tren que supuestamente serviría como transporte de chicle y de algunas maderas que se meneaban aquí. Prácticamente puedes ver, son las vías que están ya... Bueno, ya no hay vías. O sea, en la parte de Quintana Roo, no se construyó más de 100 metros de vía, mismas que los mismos indígenas mayas las destruyeron, las quitaron porque no querían este proyecto en aquella época, porque lo único que estaba trayendo era gente que venía con ambiciones, con tráfico de cosas, etcétera. Entonces los mayas se opusieron y nunca permitieron que funcionara. Te mandé una foto donde se ve que está pues funcionando así muy entre comillas, ¿verdad? Sí, estamos viendo uno de los trenes. Imágenes, sí. Bueno, son trenes como de museo, ¿no? No, bueno, pues hay uno que te mandé que dice foto actual, ¿no? Es ese modelo de ese tren actual, es en Bélgica, y así era el que se pretendía montar. Nunca sucedió, nunca funcionó, ¿sí? Ahora bien, es verdad que en la parte de Yucatán y Campeche sí está funcionando todavía en un tramo importante, estos trenes de hace hasta 60, 70 años, ¿no? Más o menos. Lo otro que vemos hacia el sur, en la parte de Tabasco y en la parte de Chiapas, es lo que se conoce como el tren de la bestia, seguramente lo recordarás, ¿no? Claro, donde van... Chiapas que va hasta el norte, claro. Sí, porque lleva migrantes, ¿no? Claro. Sí. Bueno, entonces, por el lado de Quintana Roo, no nos vamos a alejar del tema, por el lado de Quintana Roo, y cualquier persona que conoce medianamente aquí o puede buscar un mapa de hidrografía de la península de Yucatán, verá que no hay ríos en la superficie, ¿sí? Todos los ríos son subterráneos, precisamente por lo poroso, por lo kárstico del suelo y subsuelo. ¿Esto qué significa? Que recordarás que hace apenas unos días, el 13 de junio, hubo pues un percance ahí con una caverna que se hundió, un socavón le llamaron primero, después descubren que es una caverna. Bueno, esta caverna no estaba más allá de 6, 7 metros, por donde supuestamente va a pasar el tren Maya. ¿Y ahí qué van a hacer? ¿Van a tener que o desviar o qué van a rellenar o qué? Es una pregunta extraordinaria. No puede ser que un tren, insisto, de ese tonelaje pueda pasar sobre esta superficie, sobre este terreno, con esa vibración y ese peso, sin que obviamente haga daño. Claro, la cadena de ríos subterráneos más importante, incluso podríamos hablar casi en el mundo, es justamente lo que hay en Tulum, lo que hay
cerca de municipio de Solidaridad, que es Playa del Carmen. Toda esta red de ríos subterráneos es absolutamente endeble. No lo digo yo, cualquier especialista te lo dice, te además, lo menciona. Yo he estado con ellos. Los cenotes. Oye, Julio, perdón, déjame hacer una pausa. Tenemos que darle paso a nuestros queridísimos patrocinadores, pero regresamos contigo. Estamos con mucho gusto. Julio Bardanca, ambientalista, que vive allí en Cancún y conoce pues, todo lo que está sucediendo con este proyecto del Tren Maya, y que para nosotros que estamos acá, de repente hay quien no ha dejado de pensar en que a lo mejor un trenecito desde San Diego a San Lucas, ¿no? Sí, estaría bien, pero de que no es creo que quieran darle. Aquí no tenemos que esperamos. Bien, regresamos, no se vaya, estamos en Buscados a la Carta, volvemos. Julio Bardanca, allá hasta Cancún, Quintana Roo, sobre este proyecto del Tren Maya, y nos decías que pues uno de los problemas es que no sé, se tuvo que haber considerado, yo pienso, ¿no? Estas cavernas, estas redes de ríos subterráneos, pero pues todo indica que no. O sea, esto sigue, son 4 tramos, los que tenemos entendidos, el proyecto sigue y va, no obstante a que se había dicho, no sé si viste un artículo del Universal el día de hoy incluso. Sí, lo leí, sí. Que dice que no hay pues autorización ambiental, ¿no? No hay, definitivamente, mismo Fonatur lo ha dicho, esto no lo digo yo, lo dicen ellos mismos, no se hizo ningún estudio, o no se ha hecho, cuando menos ningún estudio de la afectación, las mías, ¿no? Las famosas mías, de lo que puede afectar todo eso. La manifestación de impacto ambiental, efectivamente. Y obviamente sí hay algunas organizaciones que están, SEMDA entre ellas, ¿no? que es importante, es una organización importante, que están tratando de luchar esto. Tú comentaste algo respecto a que, pues, se han dado incluso amparos, ¿no? Pero no en todos lados aceptan los amparos, los jueces ponen algunos peros, es que la pandemia, es que ahorita están cerrados, es que no podemos salir a comer, ¿no? Entonces, esto obviamente pues no ayuda mucho. Sin embargo, sí es clarísimo que no hay estudios ambientales. Mira, mucho se ha dicho, y por eso te envié esas fotos de Felipe Carrillo Puerto, respecto a que no hacen estudios ambientales porque solamente es una pues remodelación de lo que ya había. En Quintana Roo no había nada. Lo que había es lo que te mandé. Y por supuesto, no puedes comparar esa maquinita de, bueno, creo que la de Chapultepec estaba más grande, con lo que es este tren, ¿no? Entonces, a ver, recapitulemos un poco nada más. Las cavernas subterráneas y ríos secretos que evidentemente están en peligro. Más de 70,000, así lo dijo Fonatur, de árboles se quitarán de la selva. Yo pregunté en su momento, señor, ¿y si aparece una zona arqueológica en el camino, en el trazo, que todavía no está ni siquiera definido? De hecho apareció hay un hallazgo. Así es correcto, en Yucatán, pero sabemos que en Quintana Roo todavía hay más por la lejanía que hay entre comunidades. La selva es muy densa, ¿sí? Entonces, si estamos, yo pregunté, bueno, ¿qué pasa si aparece una zona arqueológica? Pues ya veríamos, no me parece una solución, ¿no? Porque igual y pues paso encima de ella, ¿no? Por otro lado, Armando, y seguramente ya lo leíste en las notas que han salido del Universal y de otros medios, se habla de que se van a construir ciudades de apoyo alrededor de las estaciones del tren. Simplemente Felipe Carrillo Puerto, Fonatur está pidiendo 1,000 hectáreas. Cuando le preguntaron que para qué 1,000 hectáreas si era nada más una terminal, dijo, bueno, no, la terminal lleva 1 hectárea o 2 hectáreas, pero se va a construir alrededor un poblado de apoyo
para las zonas comerciales y todo eso que Manuel incluso comentaba de Yucatán, ¿no? De Mérida, ¿no? Las zonas y además casas residenciales, campos de golf. Estamos hablando de la selva, Armando. No estamos hablando de un lugar donde no hay nada. Y entonces el poblado que supuestamente era de apoyo, como Felipe Carrillo Puerto o Bacalar, no van a ser poblados de apoyo, porque el término fue, son solamente pueblos. Entonces van a ser ciudades, cuando todo esto además son zonas de tierra ejidales, es que los vamos a hacer socios, ¿no? Y el famoso fibra. Los mayas ya no los engañas. Eso se los han hecho muchos años, muchas veces. No quiero hablar de algunos proyectos muy famosos aquí que tú conoces bien, que así fue, ¿no? Te hago socio y luego pues ya no te doy nada, ¿no? Eso es que no es nuevo. Y además, todavía para sumarle más al carrito, ganó la opción de combustible de ¿Qué tal, sobre la opción eléctrica. ¿Qué tal? O sea, es ridículo. Contaminación. Además de la contaminación, Armando, obviamente para que este tren pueda alcanzar la velocidad que dicen ellos, de 150 kilómetros por hora, requiere de un diésel mucho más especial o potente que el que se produce en México. Entonces van a importar el diésel solo para este proyecto, y yo no sé cuánto pueda costar eso, pero debe costar una fortuna. Sí, o sea que no solamente es lo del contaminante, sino el tipo de diésel para que pueda ser un tren moderno. Exacto. Que ya va a ser rentable, porque... Y la contaminación, imagínate que va a generar, ¿no? Sabemos, digo, esto no es ningún secreto, cualquier persona que pasa encima de un tren, bueno, hasta del metro en la Ciudad de México, pues él va dejando una estela de aceites, de cosas, pues por donde circula, ¿no? Hablan también de los pasos para los animales. Armando, hoy en día hay cazadores furtivos en la selva, aquí en la península. Si tú haces esos pasos, ¿qué va a suceder? Primero, los animales no saben de pasos, ¿no? No les han todavía enseñado esa parte, ¿sí? Y sí hay animales todavía en peligro de extinción que están cerca de muchas comunidades, cerca incluso ahora de las ciudades. Con esto de la pandemia, en lugares aquí cercanos a Cancún, como Leona Vicario, por ejemplo, se llegaron a ver jaguares, venados y algunos otros animales, y están en peligro de extinción. Entonces, no hay ningún sistema de protección, vamos a decir así. No sé, quiero pensar en una barda, en un enrejado, algo que vaya con el tren para que los animales no caigan dentro de las vías. Changos, monos, zonas arqueológicas, ríos subterráneos, arqueología submarina, la que están encontrando y la que se está estudiando. Y ningún beneficio para los pueblos mayas. ¿De qué se trata? Va a haber grandes habitacionales residenciales con grandes plazas. Pues perdón, pero pues eso me suena a fifí. No, y aparte, todo nada más para... Nos vamos a la parte legal y pues nos tenemos que quedar con la frase que pues lo dice el propio presidente constantemente: al margen de la ley nada, por encima de la ley nadie. Así claro, es. salvo el Tren Maya, ¿no? Sin dejar de lado la pregunta de por qué Fonatur hace el tren. ¿No para eso está la Secretaría de Comunicaciones y Transportes? Digo, pregunto yo, ¿no? ¿Por qué Fonatur? Alguien dijo, por su amplia experiencia en la construcción de trenes. Fonatur jamás ha hecho un tren, bueno, jamás ha hecho una carretera. No tiene nada que ver, ¿no? Es centros turísticos como los exactamente. Que conocemos todos desde Cancún, precisamente. Tú estuviste en Huatulco también, ¿no? Sí, yo soy fundador de Huatulco, de hecho, puedo presumirlo. Toda la imagen gráfica, Cabos, la primera imagen gráfica que se hizo. Nayarit, en fin. De Loreto también, Los Cabos, pues todos nos conocimos, nos vimos, precioso lugar. Y Cancún no se diga, pues digo, claro que cada lugar con su propia belleza, ¿no? Pero oye, Julio. Desgraciadamente, sí. Sí, dos cositas, Julio. Lo que pasa es que este proyecto del tren supuestamente es para traer más turismo, ¿no?
pero esto no va a atraer más turismo. No, definitivamente no. No, porque supuestamente el proyecto está hecho para mover al turismo, para que llegue a Cancún y de Cancún se desplace a otras partes del país por el tren, lo cual, por supuesto, no funciona de esa manera. Exacto. Y la otra, yo tuve la suerte de conocer Calakmul, y bueno, es la selva de la biosfera de Calakmul, es una cosa única que tenemos en el universo. Precioso. Entonces, precioso. Si vas a pasar un tren... Siancán. Sí. Siancán, Manuel. Sí. Siancán es una cosa extraordinaria. Y también es una reserva. Entonces, la mayor parte de la gente ni lo conoce en este país. Entonces, si tú metes un tren ahí, vas a dividir la selva en dos. Completamente. Entonces, la cosa se va a complicar y nos vamos a echar a perder esta naturaleza que tenemos de suerte en este país. No hablar. Pues mucho que hablar todavía. Quieren hacer ciudades. Perdón, Armando. Digo, quieren hacer ciudades en la selva. Perdón, eso no puede suceder. Eso no es avance. Eso no es desarrollo. No. Tienes que conservar también la cultura de los pueblos mayas que están aquí y que en verdad son ricos. Julio, pues muchas gracias de verdad por tu participación en el programa, por toda esta información. Y pues lamentamos mucho que todo esto que parece lógico no lo es para las autoridades que ya están decididas a continuar con este proyecto, que lejos de dejar progreso, que es lo que la verdad pues, podemos concluir, va a dejar destrucción, va a dejar muchos problemas, como ya lo estamos viendo, no solamente a nivel subsuelo, sino por supuesto a nivel comunidades indígenas, a nivel contaminación, a nivel costos, a nivel muchas cosas más que no nos explicamos por qué sigue adelante. Pero en fin, así las cosas. Gracias. Y vamos a estar en contacto, si nos lo permites, Julio. Con mucho gusto, Armando. Te agradezco mucho esta plática. Manuel, mucho gusto. Ojalá que pronto tengamos oportunidad de saludarnos en vivo y en persona. Y te felicito de nuevo por todos tus programas y tus proyectos. Gracias, Julio. Muchas gracias, Armando. En lo que pueda, con mucho gusto. Buen amigo. Manuel, hasta luego. Igualmente, Julio, que la pases bien. Del sureste. Vamos a una pausa, regresamos con Mano Se Vaya, seguimos en Los Cabos a la Carta.